Bendito sea Yahweh, eternamente y para siempre, que derramó su salvación. Así que, amados hermanos, anhelemos ser como el Mesías, caminar en sus pasos, buscar su ejemplo y manifestar las obras del poderoso en la tierra como él lo hizo. Y por ello, en este tema que vamos a tocar, parte de allí, de este símbolo que decimos de ser como él. En este tema vamos a hablar de lo que es el camino de Emaús, lo que aconteció en ese espacio de tiempo y asimismo también la revelación que dio el Mesías en ese momento. Esto compete al libro de Lucas, capítulo 24, versos 13 al 35 propiamente. Entonces, allí ya está, este pasaje ustedes lo conocen. Esto fue luego de que el Santo Maestro fue llevado ante el concilio, dado con testigos falsos y todo lo demás. Dio su vida por nosotros en el madero, fue llevado al sepulcro, a la fosa, y ahí estuvo 3 días y 3 noches, como lo dice la profecía y como él también lo dio a conocer a los discípulos y a los que lo seguían. Luego de esos 3 días, él resucitó. Y los discípulos estaban dispersos en diferentes lugares. Ellos tenían cierta congoja, cierta tristeza dentro de ellos. Y el Santo Maestro entonces a 2 de ellos que iban camino a Emaús, se les puso a su lado. Es un pasaje muy hermoso que tiene mucha riqueza para poder compartir y conversar de él. Por ello, en este momento, vamos a hacerlo como una serie de preguntas también para hacer un conversatorio. También les invitamos a que si tienen inquietudes de lo que se vaya compartiendo acá en sala, o si tienen preguntas que tengan que ver relativas al tema, entonces nos la puedan compartir a través del chat del Facebook. De igual manera también a través del WhatsApp, la comunidad virtual, en la asamblea virtual. Y también para los que estén acá en sala, entonces lo puedan hacer de manera escrita o también verbal, solicitando, ¿no? O levantando la manita para que puedan expresar su pregunta o su comentario o su aporte. Entonces, teniendo esto en cuenta, amados hermanos, iniciamos el tema. Es algo sencillo lo que ocurrió allí, ¿verdad? El maestro se les aparece, ellos iban tristes, iban camino a Emaús y entonces sostienen la conversación con el Santo Maestro, pero ellos no podían reconocer. Durante ese periodo de tiempo ellos sostuvieron un tema de lo que acontecía y todo lo demás, hasta que él se dio a conocer. Entonces, hoy día muchas personas mencionan del Mesías y lo siguen buscando, inclusive siguen buscando su cuerpo, porque hay creyentes que prefieren ver una figura de él en el madero. O sea, que todavía siguen buscando el cuerpo. Y eso es lo que sucedía en ese momento. El maestro resucitó, la tumba estaba abierta, la piedra movida, una piedra pesada que no podía moverla una sola persona, y el cuerpo no estaba. Así que eso fue el tema de ese día. Y recordemos de que también hay algo importante. Los momentos, el tiempo en que sucede. El momento en que sucede. Entonces, son datitos que deben estar allí, que les invitamos a conocer también. Si tienen preguntas de eso, háganlas, vayan preparándolas, la van escribiendo para que vayamos leyéndola y compartiendo. Entonces, algunos tratan de tenerlo cerca para evidenciar algo, hasta inclusive en estampitas o llevar dijes. Todo ese tipo de cosas es una manera en la cual a veces se quiere tener el Mesías ahí al lado.
Entonces, hermano Francisco, para que nos inicie con esta presentación acá. Estos ejemplos, o hay más ejemplos, y por qué se debe este tipo de cosas en las cuales hay personas que quieren encontrar el cuerpo del Mesías, aún en este tiempo. Con nosotros tenemos a nuestro hermano José Luis Caro. Hacemos la presentación antes de pasar a nuestro hermano Francisco. Nuestro hermano es parte del ministerio de Remanente de Israel. Es también conductor del programa La Hora de la Verdad Radial desde el Chaco, ahí en una provincia en Argentina, y hoy nos está haciendo compañía como la vez anterior, y damos gracias a nuestro Padre por la compañía de nuestro hermano en sala, que nos va a estar acompañando en el desarrollo de este precioso tema. Bienvenido, hermano José Luis. Shalom. El micrófono, amado hermano. Shalom, estimados hermanos, Shalom Alejem, bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gozo poder estar con todos ustedes y poder compartir la Sagrada Escritura, algo que realmente amo y quiero, y seguir conociendo a nuestro Padre y seguir siendo parte de esta comisión de llevar la Besora. Para mí es un gusto poder estar con todos ustedes, así que Shalom, muchas bendiciones, gracias por la oportunidad. Aleluya, qué bueno, nos alegra muchísimo y sabemos de que usted es de bendición para el cuerpo del Mesías y el Espíritu de Santidad siga conduciendo su obra, amado hermano, porque le ha permitido el Padre hacer, sea multiplicado y que llegue a muchas personas. Gracias por estar con nosotros en este programa, amado. Hermano Francisco, amén. Shalom, bienvenido. Shalom, shalom, mi estimado Moshiach, shalom, mi querido hermano José Luis, y también para todos a nivel internacional. Que el Eterno les bendiga, les guarde y ese remanente de Israel disperso en las naciones. Pues bueno, bienvenidos a un llamado a las naciones. Hoy buscando cada día más escudriñar, juntamente acá con mis hermanos y amigos, escudriñar esa bendita palabra de nuestro Padre que nos ayuda, nos ayuda a estar en esa voluntad perfecta y buscando también estar alineado, ¿no? Porque siempre debemos cada día seguir adelante. Y amado Moshiach, no sé si hay la oportunidad de leer primero todos los pasajes acerca de lo que sucedió de camino en Maús, como para tener también de manera general, para tener un vistazo allí para todos los hermanos. No sé si lo tiene por allá a la mano, Moshiach, disculpe sí, lo tenemos uso. acá. Si me permite, amén. Sí, léalo por favor, amado Aj, para más o menos conocer las situaciones al respecto que se movieron también en esa parte, en esa anécdota que sucedió con estos varones que iban de camino en Maús. Excelente, amado hermano. Vamos a proceder a leerlo para los que tengan su Taná consigo, tanto impresa como digital. Entonces nos acerquemos al relato del Mesías según Gilel Lucas en el último capítulo, el capítulo número 24. Y nos situamos en los versos 13 al 35. Dice así de la siguiente manera. ¿Lo tenemos con nosotros? ¿Sí? Procedemos. Dice, aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando entre ellos de todas aquellas cosas que habían ocurrido. Y sucedió que, mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Yahoshua se acercó y siguió con ellos. Pero sus ojos estaban velados, de manera que no lo reconocieron. Entonces les dijo, ¿qué son esas cosas de las que están conversando entre ustedes mientras caminan? Ellos se detuvieron con semblante triste. Y respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo, tú eres el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han ocurrido en estos días. Entonces él dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Yahoshua de Nazaret, el Nazareno, que era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Yahweh y de todo el pueblo.
y de cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para que lo condenaran a muerte, y de cómo lo ejecutaron en el madero. Nosotros esperábamos que Él era el que habría de redimir a Israel. Ahora, a todo esto se añade el hecho de que hoy es el tercer día desde que ocurrió esto. Además, unas mujeres de las nuestras nos han asombrado. Fueron muy temprano al sepulcro y al no hallar su cuerpo regresaron diciendo que habían tenido una visión de unos mensajeros que les dijeron que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, Yahoshua es el que está hablando en este momento. Qué ignorantes y lentos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No tenía el Mashiach, el Mesías, que padecer estas cosas antes de entrar en su gloria? Y comenzando desde Moshe, todos los profetas les interpretaba en todas las escrituras lo que decía de él. Así llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba a seguir adelante. Pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, que ya es tarde y el día ha declinado. Así que él entró con ellos para quedarse. Y sucedió que estando con ellos a la mesa, tomó el pan, dio la bendición y partió y les dio. Entonces se le abrieron los ojos a ellos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino? ¿Nos abría las escrituras? En ese mismo momento se levantaron y se volvieron a Jerusalén. Hallaron reunido a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, en verdad el maestro ha resucitado y se le apareció a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que le habían sucedido en el camino y cómo él se había dado a conocer a ellos al partir el pan. Amén. Aleluya. Hermoso relato, ¿cierto? Uno de muchos detalles, muchas cosas, ¿verdad? De los cuales le invitamos nuevamente a leerlo. A leerlo. Es un pasaje muy hermoso, muy didáctico también. Y gracias por darnos la oportunidad de hacer la lectura de ello, amados hermanos. Entonces retornamos a la primera inquietud, ¿verdad? En la cual hablábamos de que muchas personas tienden a buscar el cuerpo de Dios. Todavía tienden a buscarlo. Entonces, citamos algunas cositas, pero pueden haber otras más que pueda compartir el hermano Francisco si está en su conocimiento. Y también, asimismo, ¿por qué se debe este tipo de cosas? Amado hermano. Sí, mi amado Moshiach, voy primero con la respuesta directa. Siempre el ser humano, de una manera muy implícita, muy intrínseca en la naturaleza, dijo Shaul que el pecado habita en nosotros. Siempre ha querido tener algo visible y palpable que lo acerque a la divinidad, ¿sí? Y sobre todo cuando la Iglesia Católica toma lo que fue o usurpa, si se puede decir directamente, la autoridad en cuanto al liderazgo, el liderazgo de lo que fue la fe en el Mesías, se comienzan a gestar muchas ideas. Era bien entendido en los tiempos bíblicos que si un Mesías, lo comentamos en el programa anterior, que si alguien que optara por el puesto de Mesías moría en el proceso de convertirse en un Mesías, realmente era un fallido Mesías o en el peor de los casos era un falso Mesías. Entonces, ¿qué sucedía? Había muchos conflictos y antes de entrar en ese tema es bueno como que vamos a colocarnos en los zapatos de todos los discípulos de nuestro Mesías cuando él muere. Imaginemos que todos nosotros estamos esperando esa redención prometida del Mesías es más, tenemos la anécdota en las escrituras donde los hijos de Zabdá y los hijos de Zebedeo llega a la madre que era familiar de nuestro Mesías y le dice, mire maestro, yo te quiero pedir un favor. Así como que, ok, yo soy tu tía, soy tu familia,
quiero pedirte un favor, mira, que en tu gobierno, en tu reino, coloques a tu derecha y a tu izquierda, a tus primos, a nadie, no le estaba pidiendo cualquier cosa, le estaba pidiendo que si él, que como él iba a ser el rey, el monarca de un reino milenial, pues entonces que de un reino en toda la tierra, porque eso era lo que se entendía, porque si ellos, los discípulos, estaban creyendo que él era el Mesías, eso es sinónimo de rey, eso era de que ya el poderío militar de Roma iba a ser quitado, todo la importancia y la situación política de Roma, esa mano de hierro, esa esclavitud, se iba a quitar, la idolatría, todo. Pero ya todos estaban alegres. Ya va, pero mira, coloca a tus primos allí en los principales cargos. Todos incluso se estaban disputando quién era el mayor y quién era el menor. Todos ya daban por sentado de que nuestro Mesías se iba a colocar en el trono. Ya habían existido otros aspirantes a Mesías que obviamente fueron falsos o fallidos Mesías, porque es más, la misma escritura nos lo relata, que hubo otros aspirantes a Mesías en todo ese proceso, pero que nunca llegaron a nada. Entonces, ¿qué sucedía? Ellos, al ver tantos milagros y toda la situación, la enseñanza, el poder, la palabra de nuestro Mesías, ¿qué sucede? Dijeron, no, este es, y mire lo que estamos viendo, este es el Mesías. Y le dijo nuestro Mesías, mire, así que mujer, no me estás pidiendo cualquier cosa. Ya va, yo sé que, ok, soy tu sobrino, te quiero mucho, pero no me estás pidiendo cualquier cosa. Disculpen el parafraseo, ¿no? Pero estoy tratando de que nos ubiquemos en este momento en los zapatos de los discípulos. ¿Qué sucede cuando ellos ven muerto de la manera más humillante, de la manera más degradante y más cruel que existía para ese tiempo? Para ellos fue una vergüenza total. Pedro lo niega, Kefa lo niega. Los demás discípulos huyen. Lo arrestaron. ¿Cómo es posible que lo hayan arrestado? Lo sacrificaron, lo ejecutaron. ¿Cómo es posible? Lo terminan negando. ¿Qué hace Kefa? Avergonzados, humillados, se van, se vuelven otra vez a su oficio. Kefa hasta se quita la ropa, se van desnudos en la barca a ir a pescar y todo. No desnudos completamente, ¿no? Sino en trapos o en ropa no propia, vamos a decirlo de esa manera, ya para un discípulo no apropiada, independientemente de que estuviesen pescando. Y todo lo que sucede, ellos estaban humillados, avergonzados, después de haberse incluso debatido quién era el que iba a estar al lado del rey. Ahora se sienten totalmente humillados, se sienten avergonzados porque creyeron en un falso Mesías, fueron engañados. Todas sus aspiraciones, todos sus sueños, todas sus ilusiones, todo lo que ellos habían entendido, porque nuestro Mesías fue muy claro con él. ¿Qué más? En un momento le dijo a Kefa, mire, Kefa, apártate porque me eres piedra de tropiezo, apártate de mí, Satán. No estás entendiendo lo que les he explicado. Entonces, él siempre dijo, yo tengo que subir, tengo que morir, y ellos, no, eso no va a suceder, ¿cómo va a ser posible? Y como, vamos a decirlo de esta manera, al punto, en mi opinión muy particular, de ellos no querer creer lo que ya por ende el maestro le estaba diciendo directamente a sus discípulos, a su círculo de amigos más íntimos. Entonces, ver toda esta situación, y aparte, miren lo que estos discípulos de Camino de Maús dicen. Ellos reconocían que era un profeta, que tenía poder en la palabra, que había hecho tantos milagros, es decir, que ellos fueron testigos de todos estos eventos. No era algo sencillo para ellos decir, este gran profeta murió y vimos todo lo que él hizo, y aún así, y ojo, eran judíos, la cultura, la mentalidad, el idioma, la religión, todo, tenían todas las herramientas, pero aún no habían tenido la revelación. Escuchen, nativos, judíos, hebreos, idioma, templo, religión, idiosincrasia, cultura, todo, folclore, verborrea hebrea, todo lo tenían. Y aún así no entendían las profecías, aún así no tenían la revelación. Y eso obviamente lo vamos a saltar porque ya tenemos, más, saludos a nuestra Juan Mari Santos López, que ya tiene una pregunta así directa al grano.
y ahorita más tarde la cuando ya vamos a tomar en cuenta esa pregunta en nuestra María López. Obviamente, cuando llega ya la iglesia, el cristianismo, surge lo que es la parte de la idolatría. Hoy en día, es más, ustedes sabían que hay iglesias en Europa por los años 1800, 1856, que tenían el prepucio del Mesías, y conforme al prepucio del Mesías hicieron doctrinas, hicieron que incluso ¿cómo decirlo? Le avalaban que había hecho muchos milagros el prepucio del Mesías, ¿sí? El prepucio de Cristo. Entonces, imagínense que hay otras iglesias que se formaron en base a que el pedazo de la cruz donde estaba, un pedazo de la cruz. Incluso hoy en día tenemos que el manto de Turín, si mal no recuerdo también, que eso ha causado mucha controversia. Hay muchas cosas de gente, aún creyentes, pensando de que un hueso del Mesías este es el hueso del Mesías. Es decir, que si tienen un hueso, entonces, dijo Shaul, este murió y a ver, si ese es el hueso, pues miren, vamos a cerrar las puertas, vamos a cerrar estos canales. ¿Para qué? No va a servir de nada, porque es en vano todo lo que hemos predicado. Entonces dijo Shaul, pues mire, vamos a comer, vamos a beber, vamos a comer bastante, vamos a embriagarnos si ustedes quieren, porque mañana moriremos y ya no hay salvación para nosotros, así hagamos lo que hagamos, punto. Porque vana es nuestra fe, si es que nuestro Mesías murió. Porque decir que uno tiene un hueso ya es adjudicar que realmente él murió, y entonces todo sería vano para nosotros. Entonces, amado Moshiach, en resumidas cuentas, en toda la historia obviamente ha habido muchas situaciones en las cuales se han adjudicado, sobre todo la Iglesia Católica, para formar y para influenciar sobre todo a las masas, que sobre todo en la Edad Media, en la Edad Oscura, hubo mucha proliferación de todo este tipo de temas, que si el prepucio del Mesías, que si la espina, que si el clavo, que si el pedacito de madera, que si un hueso, que si este era, imagínense, si el prepucio, ¿qué no vamos a decir de la barba, de todo? Si ustedes investigan en la historia, es más, yo estaba viendo hasta un documental de ciertas religiones del mundo donde me enteré de esto del prepucio y me coloqué rápidamente a investigarlo y yo, wow, me quedé sorprendido, me quedé loco. Fue broma, por todas las situaciones que uno ve de cómo la gente cae primero en una religiosidad, en un misticismo que los conduce a graves errores doctrinales y se alejan completamente de la escritura. Y obviamente, Moshiach, si nos colocamos a enumerar todos los casos que han habido donde siguen buscando el cuerpo, partes del cuerpo, parte del, que si el manto que lo cubrió, el manto que estuvo allá, la espina, el clavo, el pedazo de madera, todo eso, las cuerdas con que lo ataron. Si nos colocamos a decir todo eso, imagínense, se nos va acá toda la noche, porque hay muchos eventos en toda la historia que se adjudicaban tener hasta, como le digo, hasta un hueso del Mesías. No sé si nuestro José Luis Caro tiene algo para aportar también al respecto. Sí, estimado Aj. Primeramente quiero decirte de que, y a todos los que están conectados a través de Yeshudá Meshudá, aquí en un llamado a las naciones, que cuando me llegó el PDF y comencé a mirar el tema, sentí algo, que este es un tema muy, pero muy actual. Y valga la redundancia, que Yahweh sea glorificado, que mis hermanos fueron dirigidos por el Espíritu de Santidad para traer este tema. Aquí en Argentina, yo fui muchos años católico, asistí a la Basílica de Itatí en Corrientes, es una provincia que está cerca de nuestra provincia, al lado de nuestra provincia, está la provincia de Corrientes. La provincia de Corrientes contiene uno de los lugares más festivos religiosos, como es la Basílica de Itatí. Eso es un lugar donde la gente llega arrodillado, otros caminando, hay peregrinaciones. Y cuando decías de que el hombre natural, el hombre siempre trata de aferrarse o de poner su fe basado en elementos, Y en ese lugar se vendían o trataban de hacerle entender a la gente o manipular su fe, podríamos decirlo, con estas cosas,
que si tú te comprabas una cadenita, te comprabas una estampa, te llevabas el agua bendita, ibas a estar más cerca del Mesías. Incluso aún las religiones, aún aquí en Argentina, para no dar nombre, hay muchas instituciones que ustedes saben bien que venden el aceite traído de Jerusalén, el manto de la descarga, pasar por la cruz de madera, comprar la rosa de Sharon. O sea, siempre el hombre cae cuando depende su fe de un elemento. El hombre trata de aferrarse a ese elemento. Por eso, como digo, cuando miré el camino a Emaús, sentí tan actual este tema, tan actual de hoy, que podemos ver plasmado en las sociedades o en la gente que dice conocer al Mesías. Creo que este es un tema muy, pero muy actual y es muy bueno. Hay muchísima gente aferrándose a elementos, poniendo su fe en un elemento, incluso en las casas. Incluso se vende objetos para las casas, porque dice que la casa estaría bendecida si uno obtiene este elemento o el otro elemento. Y esto es lo que está pasando hoy en el mundo entero, en las naciones, en las personas que tratan, como dijiste, de buscar al Mesías por medio de un elemento, por medio del hueso, por medio del manto, que se dice que se guardó el manto, entonces que se guardó ese sudario del Mesías. Entonces la gente siempre está como dependiendo de elementos en vez de poner su fe, su emuná en la Sagrada Escritura, en la Torá de nuestro Padre bendito. Y creo que es un tema muy, muy acertado para la actualidad. Lo vuelvo a hacer énfasis en esto. ¿Por qué? Porque creo que esto está pasando. Entonces, a través de este programa, a través de la exposición de la Sagrada Escritura, de este camino a Emaús, creo que muchas personas van a llegar al camino de la verdad, de la verdadera verdad, porque hay una verdad falsa. Hay una verdad falsa que manipula la religión, que manipula con elementos. Generalmente aquí en el mismo Sespeña hay mucha gente que vende cosas, vende en el centro, vende amuletos. Esto viene bendecido, esto viene del Vaticano, esto viene de Jerusalén, como se vendía. Y aquí hay una quejilá, una asamblea que vende aguas del mar de Galilea. Entonces, la gente como que quiere aferrarse a ese elemento, quiere creer, porque el hombre siempre ha creído, desgraciadamente, en esta trampa, porque siempre quiere aferrarse a una fe visible, podríamos decir, basada en elementos. Wow, tremendo, hermano, porque en la mayoría de los países, por ejemplo en Latinoamérica, la mayoría tienen esa tendencia. Y las escrituras sagradas también nos da a conocer de eso. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto y tentaron al Padre Celestial, Él les envió serpientes. Entonces le dio indicación a Moshe que hiciese un estandarte, o sea, que pusiera una vara y pusiera una figura de cobre, si bien te recuerdo. Eso ellos tenían que mirar hacia allí, pero el sentido no era fijar la vista en eso, sino fijar la vista en el Altísimo. ¿Ves? Como cuando leemos el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Yahweh. Entonces no es que estemos viendo la montaña, sino de que nuestros ojos estén hacia el reino del cielo, donde está el trono de majestad. Entonces esa es la clave. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? Comenzaron a hacer cosas con ese motivo y llegaron a querer divinizarlo. Así como las naciones de alrededor tenían todos sus ídolos e imágenes y le hacían tributo a eso, querían hacerlo con ellos. Por eso es que siglos más tarde, entonces tuvo que ser destruido. El Mesías tomó ese mismo ejemplo para con él. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día. Él dijo, así como fue erigida la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Pero no para que
busquen una figura de él, porque ahora hasta hay fotografías y todo lo demás, y bonito, ¿no? Todo, ¿sabes? Entonces, pero el sentido es de que no hagamos una imagen, porque entonces incurrimos en transgredir el mandamiento. Porque el mandamiento dice, no te harás figura de ninguna cosa arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de figura de hombre, bestia, de lo que sea, ¿ves? Para adorar, para adoración y alabanza. Entonces, esto, amados hermanos, que usted no está escuchando, porque todos en alguna manera, al igual que el hermano José Luis, por la devoción tradicional de mi familia viene del catolicismo, de lo católico romano. Esa es una tendencia que por muchos años, históricamente hablando, viene. Todo eso es un arrastre de muchos siglos. Entonces está muy arraigado. Pero bendito es nuestro Padre Celestial, que Él es el que quita la venda. Él es el que quita la ceguera. Él es el que salva. Y de eso se trata este tema. Hermano Francisco, nuestra hermana Mari Santos López tiene una pregunta. No sé si está relacionada con esta parte del tema o es de otra parte más adelante. Porque así la abordamos y compartimos también con los hermanos. Sí, vamos a hacer algo. Tengo otra pregunta que va acorde y después pasamos, ella hizo otra segunda pregunta. Voy tomando, amado Sajín, vamos a ir tomando en cuenta de una vez sus preguntas y a la medida nuestro Moshiach nos va organizando, pero vamos a ir, porque ella ha hecho varios comentarios y entre esas dos preguntas, inicialmente dice, en la Iglesia Católica, la parte en la que se habla de partir el pan, lo usan como justificante de lo que llaman Eucaristía. ¿Cómo podría aclararles esto? ¿Sí? Vamos a darle paz a nuestro José Luis. Vamos a les lanzamos la pregunta a nuestro José Luis Hamashiach. Se la repito, mira. En la Iglesia Católica, la parte en la que se habla de partir el pan, lo usan como justificante de lo que llaman Eucaristía. ¿Cómo podría aclararles esto? Creo que esta es una de las cosas que muchas veces la Iglesia Católica ha distorsionado en el tema de la Eucaristía. Sabemos que los sacramentos, el mandamiento que ellos mismos han inventado, en el caso este de la Eucaristía, estaba por decir otra cosa. ¿Me repetí la pregunta, estimado? Sí, exacto, que lo usan en la Iglesia Católica, la parte de la que se habla de partir el pan, lo usan como justificante de lo que llaman Eucaristía. ¿Cómo podría aclararles esto? Lo usan como justificante, la parte de la Eucaristía. Sí, puede ser para decir que es el cuerpo del Mesías, ¿sí? Como para decir que este es el cuerpo de Cristo, pues. Claro, sí, generalmente lo hacen eso. Dicen que la Eucaristía es parte del cuerpo del Mesías y ellos usan diciendo de que la Eucaristía es el cuerpo y que una vez, por ejemplo, en una de las capillas donde nosotros asistíamos, muchas veces nos decían que lo más importante, fíjese lo distorsionado que está, nos decían que yo estuve 10 años en el catolicismo y estuve 20 años en el Evangelio. Entonces, nos decían, porque yo llegué incluso a ser parte de una organización de ser líder de jóvenes de una capilla. Entonces decía, lo más importante de la misa en sí es la parte de la Eucaristía, que debe ser tratada con respeto, debe ser tratada con mucho respeto, porque es una parte muy importante donde yo adquiero vida. O sea, le daban más énfasis de importancia a la Eucaristía que a todo lo que más se decía. Entonces, decía, una vez que ustedes pasen y participen de la hostia, ustedes inmediatamente se transforman en el cuerpo del Mesías, porque es eso mismo lo que ustedes comen o adquieren. ¿Para qué? Para tener vida. O sea, mi justificación es de que no importa lo que yo pueda hacer, que en el momento que yo comulgo, en el momento que yo
adquiero la Eucaristía, yo paso a ser una persona santa, dejando de lado rotundamente la obediencia y enfocándose prácticamente en este rito. Y de hecho lo hacían los jóvenes. Hemos crecido unos cuantos jóvenes que hasta el día de hoy los veo. Hemos crecido en ese tiempo con ese concepto de enseñanza, un concepto equivocado totalmente. Porque, ¿cuál era mi justificación? Que en el momento de participar de la hostia, inmediatamente yo era santificado, pero sabemos que a la luz de la Sagrada Escritura esto no es así. Volvemos de vuelta al tema del elemento. Enfatizar un elemento fuera de la fe es una equivocación. Agarrar una cruz, agarrar lo que fuere y adjudicarle fe a eso. De hecho, justo estaba por decirte que mucha gente cae en esta idolatría. Entra porque cree que un elemento lo va a llevar, como ha pasado aquí en Saespeña también, que mucha gente mezquina tanto elementos que pareciera ser una desgracia en el momento que yo lo rompo o que se me cae o que yo lo toco, porque para ellos es tan sagrado. Bueno, este tema de la Eucaristía era tan sagrado en el lugar que a nosotros nos enseñaban, que decían que en el momento de participar, justificando mi vida de pecado, que en el momento que yo comulgaba, yo era libre de todos mis pecados. Wow. Y es algo muy importante el tema, José Luis, que se entienda que primeramente misa significa sacrificio. Es muy distinto lo que incluso nuestro Mesías nos mandó a hacer el ritual que ya se conocía bíblicamente. Y lo que acaba de decir nuestro hermano José Luis es muy importante, amados hermanos, muy, muy importante para todos, sean cristianos evangélicos, católicos, mesiánicos, israelitas, judíos, todos los que nos ven. Es muy importante que entendamos que fuera del principio bíblico, por muy bonito que sea, si hay algo en contra de esos principios bíblicos, está mal. No podemos avalar eso. Aún incluso el tema, por ejemplo, Deuteronomio 13, Deuteronomio 18, que siempre lo hemos dado de ejemplo. Aún cuando un profeta tenga el don de hacer hasta descender fuego del cielo y se ve todo eso, pero si va en contra de los principios bíblicos, esa persona es un falso profeta. Significa que no tiene los dones, que no tiene la autoridad, que no tiene el poder, o no tanto la autoridad, el don. ¿Significa eso? No, claro que lo tiene. Balaam era un profeta pagano, adoraba incluso, era enoteísta o politeísta, si se puede decir. No, enoteísta no era politeísta. Pero, ¿qué sucedió? Tenía ese don, tenía esa percepción, tenía el Ruach Nebuá, el espíritu de profecía en él. ¿Significa que hacía todo conforme a la voluntad del Eterno? No, claro que no. Él se desvió, incluso terminó muerto por mano de Josué cuando entró y mató al rey Balac y a todos ellos. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos, por no basarnos en nuestros ojitos, sino en lo que dice la voluntad de nuestro Padre, en lo que los principios bíblicos establecen. Y hay algo muy importante, la Torá especifica el Pesaj, nuestro Mesías. Cuando vino, no podemos interpretar el Brit Hadashah, el pacto renovado, mal llamado Nuevo Testamento, si no tenemos como base la Torá. Todo lo contrario a lo que hace la religión. Entonces, si nosotros no interpretamos, si no conocemos las bases, los fundamentos de nuestra fe, entonces, ¿qué sucede? Vamos a estar sacando de contexto las cosas. Nuestro Mesías dijo que ahora eso, el Pesaj, el sacrificio del Pesaj, lo hicieran ¿en qué? En memoria de él. Lo que nosotros hoy en día hacemos es un memorial. ¿Qué sucede con esta situación? Y ojo, no lo hacemos cuando nosotros queremos, sino cuando nuestro Padre determina en su palabra. La misa, que significa sacrificio, literalmente, eso está en la liturgia católica, eso es lo que se conoce en la parte de la Eucaristía, es la transustantación del cuerpo del Mesías, que cuando el sacerdote
bendice, según la creencia católica, según la tradición católica, bendice la Eucaristía, entonces eso literalmente, no simbólicamente como se hace con el pan y el vino, que nuestro Mesías nos mandó que hicieran, no simbólicamente, sino literalmente para ellos, eso se ha convertido en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Si eso es así, vamos a decirlo de esta manera, de lo más obvio posible. Por eso es que los judíos que se basan para todos los que creemos en Yahushua como el Mesías, llamémoslo de diferentes maneras, ellos dicen que nosotros estamos en contra de la Torah, porque si eso es así, si ese es el cuerpo del Mesías, eso es canibalismo, cosa que la Torah lo prohíbe. Son cosas, son comentarios burdos, pero realmente recordemos la legalidad de las escrituras, la jurisprudencia de la Torah. Entonces, la Eucaristía, esa forma de creer que esa oblea, ese pan es literalmente el cuerpo de Cristo, lamentablemente eso desfasa muchos principios bíblicos que lamentablemente pueden llevar a una persona a mantenerse sujeta y lo digo de esta manera, en maldiciones que están operando a través de la Torah en las personas que siguen creyendo en esto, por muy honesta, por muy buena y por muy bondadosa que sea su creencia, están honestamente equivocados. Adelante, mi amor, Shia, para continuar. Sí, un aporte a compartir es lo siguiente. Como hemos estado tratando este tiempo en este programa llamado A las Naciones, es prepararnos para localizar y cómo llevar la buena nueva. Recordemos de que tenemos que tener presente quién es el destinatario que va a recibir cuando llevemos la buena nueva. Recordemos de que cuando Shaul fue al Areópago, tomando el tema anterior, él presentó al Todopoderoso, presentó todas las cosas que él ha hecho, cómo las determinó, hasta llegar al Mesías. Entonces, y esto era para un público que tenía imágenes por todos lados y que tenían una estatua de un poderoso que no conocían porque no tenía imagen. Entonces, recordemos de que hay estrategias que debemos de manejar para llevar la buena nueva. Ser ágiles como serpientes y mansos como palomas. Una persona, o sea, en el caso nuestro de llevar la buena nueva, no es que vamos a ir a un templo de cualquier otra religión a predicar allí. Eso no se hace. ¿Eh? El Padre va a poner las personas a las que uno le puede hablar. Entonces uno ahí tiene que identificar automáticamente cuál es su creencia, qué es lo que hace, todo ese tipo de cosas. Entonces uno tiene que buscar la manera de conocer de esa persona ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque recordemos de que todos, en este caso, los que en alguna manera mencionamos la historia de Israel, la creación del mundo, y mencionan al Mesías, tenemos la misma fe, pero no obedece por las enseñanzas que han recibido. Esa es la diferencia. Y como dice la carta de Kefa de Pedro, a la fe debes de añadirle virtud. Entonces esa virtud que se supone de que cada uno de los que estamos aquí la tenemos, y los que van a llegar gracias al Padre, entonces tenemos que identificar eso. Y posteriormente a esa virtud le añadimos conocimiento, que es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, lo que es transustantación, lo que es la Eucaristía, todo eso son procederes, hábitos que vienen arraigados desde hace mucho tiempo y que se heredan de generación a generación. Acá, lo único que nosotros tenemos es la escritura. Porque recordemos, en el tema anterior que se está dando de Shabbat, en el fundamento de la fe se dio hace poco las escrituras sagradas. E inclusive, en el caso del catolicismo, ellos tienen las escrituras, pero ellos tienen libros añadidos dentro del canon, en los cuales ellos van a justificar su proceder. Entonces, uno tiene que prepararse para eso
y utilizar el mismo registro de ellos para enseñarles entonces la verdad. Esas son estrategias que debemos de utilizar. Y por ello es este programa, amados hermanos, para que podamos conocer de estos datos y entonces que el Espíritu de Santidad nos ayude para que si esa persona escucha con atención, entonces halle la salvación. Porque de eso se trata la fe. La fe es por el oír y el oír con atención. Donde una persona se ponga y se ofusque, entonces hasta ahí quedó la conversación y seguimos el camino. ¿Ves? Pero si la persona escucha, entonces ese es su primer signo de que algo va a ocurrir allí. Y le damos gracias al Padre y que nos dirija. Eso, amados hermanos, son las cosas que debemos de ir pidiéndole al Padre, que estemos apercibidos. Cositas pequeñitas. ¿Ves? Para que no querramos ser muy sabios o muy conocedores y todo lo demás, sino que hay que ser sencillos. Y entonces las personas se escuchan, entonces eso es una apertura. Ya lo demás, todo proviene del Padre Celestial, porque dice la parábola del maestro que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en tierra, otra cayó en pedregales, otra cayó entre zarzas y espinos, pero otra cayó en buena tierra. Entonces, eso ya le compete al Padre Celestial. Y esperar, porque así como crece esa semillita y brota en algún tamañito, entonces nosotros también tenemos que ser pacientes, porque si nos damos cuenta de que esa semillita puede ser trigo, puede ser cizaña, puede ser una flor, entonces se cuida. Como un agricultor cuida su cosecha, cuida su siembra. Hermano, ¿tiene la otra pregunta de la hermana Mari? ¿O la citamos o continuamos acá? El micrófono, hermano Francisco. Hago un comentario rápido, mi querido Aj, de lo que usted acaba de comentar, y muy importante lo que usted dice. Y es verdad, una de las mejores estrategias que nosotros podemos aplicar es con este mismo tema, Moshiach, el camino de Maús. ¿Qué hizo nuestro Mesías? Él llegó y se colocó a escucharle a estos varones lo que ellos estaban diciendo. Y al final, claro, primero les dio su regaño, ¿no? Ustedes son tardos, lentos para escuchar, pero les escuchó y después los abordó y les explicó lo que ellos no estaban entendiendo. Y eso está relacionado con la pregunta de nuestra host Mari Santos, que dice, en la palabra dice que los discípulos iban con los ojos velados. Exactamente a qué se refiere. No sé si entramos a esa pregunta o más adelante la retomamos para adelantar a Moshiach. Usted decide allí. Ok, la podemos abordar ahora dentro de un momentito, porque las preguntas que siguen a continuación nos van a dirigir a él. Excelente. Ahora más tarde entonces la tomamos en cuenta. Adelante, mi amor. Hermana, para que ahí la tenga bien fresquita, ¿no? Y si tiene otras, también hágala. Igual invitamos a los hermanos que están en sintonía, tanto en sala Zoom como en el Facebook, que hagan sus preguntas. Ahora, amados hermanos, la pérdida o la muerte de una persona más, que crea tristeza, porque eso era el Mesías para ellos, una persona amada. Eran dolientes de él, de su familia, porque ahí estaban con ellos, estaba la madre, los hermanos, ¿verdad? Y ellos iban también con ellos para todos lados, así que eso suele pasar. Entonces, este tipo de eventos, cuando se da una pérdida a una persona en nuestra familia muy cercana, este tipo de eventos o este sentimiento de dolor puede cegar a una persona a olvidarse del Mesías. La Moshiach está todavía por allí. Creo que se le congeló un poco la pantalla. Sí. Bueno, pero dejó la pregunta ahí al aire, mi querido José Luis. Y vamos a hacer la comparación, ¿no? Rápidamente. Porque, ¿qué sucede, amados? Primero, claro que sí, una persona puede
debido al dolor o al sentimiento, puede olvidarse, puede negar incluso nuestro Mesías. Incluso hemos tenido siempre las ocasiones o las desafortunadas ocasiones donde las personas que pierden a un familiar, a veces cuando hablan o se muere ese familiar, ¿por qué a mí? O incluso se quejan en contra de nuestro padre, y eso termina incluso siendo motivo de una u otra manera, directa o indirectamente, negando su fe. Obviamente aquí, con respecto a los discípulos, al ver la muerte de nuestro Mesías, habían otros factores implícitos, habían otras situaciones implícitas, pues ellos jamás se iban a esperar de que este hombre con tanta autoridad, con tanto poder, con tantas herramientas, llegara a fallecer y a morir de esta manera tan humillante. Obviamente ellos implícitamente con sus acciones negaron la creencia en nuestro Mesías, en Yahushua como el Mesías. Nuestro Mesías ya resucitado tuvo que venir a restaurarles nuevamente su fe. Y eso sucede en muchos ámbitos, en muchos casos. Obviamente ellos tuvieron una ventaja, que fue nuestro mismo Mesías el que vino a animarlos. Imagínense el cambio de ánimo, el cambio de actitud. Primero tenemos a un grupo de personas, a un grupo de discípulos derrotados, cabizbajos, avergonzados, humillados, buscando meter la cabecita en una bolsa de papel o donde no le vieran la cara, porque ellos fueron los que hicieron la propaganda, los que hicieron ¿cómo se llama? Cuando la campaña política incluso acerca de nuestro Mesías, pero debido a actitudes y a ciertas circunstancias que vamos a tocar más adelante para ir llevando en orden el tema, ellos no entendieron lo que nuestro Mesías les estaba hablando. Y eso lo tenemos que entender, vamos a entenderlo literalmente y también tocando o traspolándolo también a nuestras situaciones pertinentes a cómo nosotros estamos viendo las escrituras. Pero ¿qué sucede? Tenemos un grupo de discípulos que estaban cabizbajos y derrotados, humillados, y de repente viene nuestro Mesías y cuando salen comiéndose al mundo. Salen comiéndose al mundo de tal manera que hablaban con autoridad. Nuestro Mesías le dijo a Ananías y Zafira, ustedes han mentido al Espíritu de Santidad, y les dio un infarto y se murieron los dos. Que cuando oraron descendió el Espíritu de Santidad, cumpliéndose así la promesa. Se convirtieron 3,000 judíos en ese momento creyentes en nuestro Mesías. Entonces hubo un cambio y nuestro Mesías fue obviamente aquí el precursor de la restauración de su fe. Cuando las personas a veces no tienen o no han conocido realmente a nuestro Mesías Yahushua, cuando no tienen una fe firme o que simplemente han incursionado en una religión, son capaces de quejarse, y no necesariamente en la muerte de un familiar, no necesariamente olvidarse de nuestro padre, de su hijo, en el momento de la muerte de un familiar, no. Tenemos y lamentablemente hemos conocido de casos de personas creyentes, tanto en el otro campamento como aquí en la restauración, que por alguna situación económica, por alguna situación de familiar, por alguna enfermedad familiar o incluso hasta personas que le han dado COVID, hermanos que le han dado COVID, se han quejado en contra del Padre, no aprendiendo, o incluso hermanos que conociendo y estando en la restauración, han hablado en contra de hermanos que están padeciendo por enfermedades o que han perdido familiares, y todos esos aspectos incluyen el desconocimiento de realmente quién es nuestro Mesías, quién es nuestro Padre. Por eso yo siempre coloco el ejemplo de la Torá, dice de que si nosotros guardamos los mandamientos, vamos a ser bendecidos, ¿verdad? Es más, dice, no va a haber estéril en tu pueblo, no va a haber mujer estéril. Yo no me imagino a los religiosos que no entienden la voluntad de nuestro Padre. No significa que se contradiga, no, que no están entendiendo por qué nuestro Padre permite situaciones. Yo solamente me coloco a pensar en los religiosos que acusarían a Zecarías Jacob, el papá de Juan el Bautista, de Yohanan,
y a Elisheba que ella era estéril y él era un Cohen. ¿Ustedes se imaginan cuántos religiosos lo estarían señalando por pecadores a ellos, sin saber que nuestro Padre tenía un propósito? Pero cuántos sabios y temerosos de Elohim solamente hacían silencio y pensarían, el Eterno está tratando con ellos de alguna u otra manera, o estará tratando con nosotros. Entonces hay que entender, amados, que la pérdida de un familiar, no solamente la pérdida de un familiar, la pérdida de un familiar, la enfermedad, la situación económica, e incluso cuando nosotros nos levantamos en hablar en contra de nuestro hermano, en contra de nuestro prójimo, por tal o cual situación que le esté aconteciendo, puede significar que nosotros estemos negando la providencia divina, negando a nuestro Mesías, negando a nuestro Padre, porque no estamos siendo sabios al no seguir acercándonos a Él para conocerle. Y eso no solamente es, no creo en ti, no te niego, o por qué me haces esto, o quejarse. No necesariamente con eso estamos negándolo, sino también incluso en levantar nuestra boca para criticar o para quejarnos en contra de nuestro hermano o nuestra hermana. De esa manera también estamos incurriendo en negar a nuestro Padre y a nuestro Mesías. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en cómo hablamos. Y eso es algo, cuando hablamos mal, que el Eterno nos libre, se llama la lashon hara, el chisme, la lengua viperina. Mucho cuidado con eso. José Luis, ¿algún comentario adicional? El micrófono. Estimado Aj, mientras estabas hablando y estaba escuchando atentamente tus palabras sobre lo que estabas desarrollando, ¿no? De estas clases de personas que muchas veces, cuando la desgracia golpea las puertas de su vida, desgraciadamente muchas personas, su fe queda en evidencia. Mientras hablaba me venía a la mente la mujer de Job, la mujer de Job, que en el medio de su desgracia, en el medio de su dolor, opta por esta opción de comenzar a negar, de comenzar a maldecir, de comenzar a hablar esa desdicha y esa desgracia, y comienza a demostrar dónde estaba su fundamento, el fundamento de su fe. Entonces, sin embargo, podemos ver a Job, que en el medio de la desgracia, digo esto como ejemplo e ilustración de fe, vemos a Job que en el medio de su desgracia, en el medio de las malas noticias, él simplemente dice que se postró y adoró a Yahweh. Esas son las acciones de un hombre de Elohim, que a pesar del dolor, a pesar de lo que esté sufriendo. En el caso de Elisheba decía de que en ese tiempo era una desaprobación divina no tener hijos. Entonces, y pasaba lo que acabas de decir. Mucha gente quizás hacía silencio, pero las demás personas quizás pudieran decir de que tanto Zacarías como Elizabeth estaban en falta delante de Elohim, desconociendo el propósito y el plan, como decía, de lo que el Padre Eterno tenía para ellos. Yo creo que muchas veces este sentimiento de dolor puede cegar a una persona y puede llevar hasta negar al mismo Mesías. ¿Por qué? Porque la situación que está lo embota, lo ciega, y eso lo lleva a decir, a hablar. Me hace acordar lo que dice Romanos 3:14, hablando de que su boca está llena de maldición y de amargura. Muchas veces cuando hay amargura sale la maldición, sale el mal hablar. Sabemos que bendecir viene del latín, que es hablar bien. Entonces, cuando una persona está en desgracia, como en el caso de la mujer de Job, que dice, maldice a Elohim y muérete. La versión Reina Valera habla y dice, maldice y muérete. Entonces, pero él habla y le dice, has hablado como una mujer necia. Has hablado como una mujer necia, no como una mujer sabia. La mujer sabia es la que edifica la casa con sus palabras. Entonces, Job, en el medio del dolor, el dolor no logró anular su fe, no logró eclipsar su fe, sino por lo contrario, él dice que adoró aún en el medio de su desgracia. Por eso
El libro de Job es un ejemplo de superación, un ejemplo de fe, porque toda su desgracia lo condujo a conocer a Elohim. Como dijo él, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces sí creo que puede llegar a pasar esta situación en algunos sahim que por causa del dolor pueden llegar, no sé si a negar, también a manifestar un reniego. ¿Por qué a mí? Como decía, ¿por qué me pasan estas cosas? Si yo estaba haciendo bien las cosas, trato de agradar al Padre, que de hecho muchas personas me han dicho, ¿por qué me pasa a mí? Más muchas veces en el caso de que tratamos, como bien sabes, el otro día en el programa de la Hora de la Verdad, en matrimonios y divorcios, pasó exactamente esto. ¿Por qué a mí? Yo quiero obedecer al Padre, soy la única persona de mi hogar. ¿Por qué me pasan estas cosas? Incluso hay una persona que llamó para decir, ¿por qué yo que trato de agradar al Padre, de guardar la fiesta, de estar, ¿por qué a mí tuve que pasar? ¿Por qué me tuvieron que ser infiel a mí? ¿Por qué paso este momento de infidelidad, de desgracia, de dolor? Y muchas veces cuando uno se pone en el lugar de la otra persona, esa persona está dolida, está herida, está lastimada, entonces puede llegar a negar al Mesías, negar al Padre, como lo hizo la mujer de Job con sus palabras. Wow, tremendo, amados hermanos. Algo que nuestro Santo Maestro nos dice y nos recomienda que en todo momento practiquemos misericordia, justicia y fe. Así que con eso es que tenemos que estar haciendo, porque las prácticas, los hábitos, los mandamientos son prácticas, son hábitos que debemos estarlo ejerciendo todo el tiempo. Pero conjuntamente con eso, entonces la misericordia, la justicia es lo que se obtiene de guardar el mandamiento de manera agradable a nuestro Padre y creyendo de que hacemos lo correcto ante sus ojos y principalmente en santidad. Esto nos lleva a la siguiente pregunta, amados, de lo que tenemos acá para compartir. Actualmente con los diversos medios de información, avances de investigación, científicos que llevan a una persona que inclusive puede ser lectora de las Sagradas Escrituras o también a un creyente de las Sagradas Escrituras. Le puede ser vetada, se puede ser cegado, ver al Mesías, si nos quieren complementar en esta parte, porque antes fue el dolor, ahora es las cosas alrededor, la información, las tecnologías, todo este tipo de cosas. Pueden también cegar en este tiempo, ver al Mesías. A ver si hermano Francisco. Partido de una vez. Sí, amada, hoy en día tenemos, gracias al Eterno, hay, como siempre lo hemos comentado últimamente, ¿no? Hay profecías que se están cumpliendo delante de nosotros, gracias a nuestro Padre. Somos una generación privilegiada, privilegiada. El Eterno ha sido bueno y nos permitió estar en este tiempo. Somos una generación privilegiada, pero ahora recae sobre nuestros hombros una responsabilidad muy, muy grande, mayor incluso que muchos hombres y mujeres que hicieron tantas cosas en el pasado para llevar la besorá, para llevar la buena nueva. Nosotros también tenemos una gran responsabilidad. Y bendito es el Eterno que tenemos las herramientas, porque ahora es mucho más fácil lo que nosotros podemos hacer con lo que estamos haciendo. A una persona de hace unos cuantos siglos le costaba años de trabajo, años de esfuerzo y dinero para poder lograr lo que gracias al Eterno nosotros en este momento estamos haciendo. Y confiamos en que no estamos hablando nuestras propias palabras, sino que es nuestro Padre Celestial hablando a través nuestro para llegar a cada persona y a cada hermano, a cada hermana, y a esa persona que está buscando y necesita esa palabra que le ayude a entender y que le ayude a salir de ese hoyo, quizás llámelo economía, llámelo situación sentimental, espiritual, delito, pecado, como lo deseen llamar, pero sabemos que nuestro Padre siempre tiene los brazos abiertos para aquellos que se arrepienten de todo corazón. Sin embargo, hoy tenemos grandes profecías delante nuestro, y una de ellas es que el conocimiento
ha aumentado. El conocimiento de Yahweh nuestro Padre dice que se abundaría por toda la tierra, ¿sí? Y eso son profecías. El profeta Daniel habló de ello, el profeta Amós habló de ello, de estos tiempos que estamos viviendo. Sin embargo, amado Moshiach, la pregunta que usted nos hace, que una persona, independientemente del conocimiento que hoy en día tenemos, hay también, así como se ha levantado ese conocimiento que nos nutre, que nos acerca, que nos ayuda a interpretar las escrituras de una manera mucho más fácil, todo con la ayuda del Espíritu de Santidad, a la par también se han levantado muchas herramientas que opacan el entendimiento de las personas, de los indoctos o simple y llanamente de los más vulnerables, porque lamentablemente han estado levantando muchas cosas para desacreditar principios bíblicos. Hoy podemos tener acceso a información de nuestra herencia, de la escritura, nuevos códices, nuevos rollos, las cuevas de Qumran que fueron hace poco descubiertas, digo hace poco en comparación a toda la historia, unas cuantas décadas atrás, que han aportado una luz tan maravillosa. No podíamos hablar hace 10, 20 años, no podíamos hablar del maestro de justicia con tanta propiedad como lo podemos hablar hoy en día, debido a toda la información que se ha conseguido en las cuevas de Qumran, todo lo que nos ha aportado. Esto es solamente información, pero son herramientas que nos han ayudado a nosotros a ubicarnos y a cimentarnos más. Dice la escritura, el que esté limpio, límpiese más. Pero ¿qué sucede? A la par también se han levantado personas, pseudomaestros, personas con mucho conocimiento, pero que lamentablemente no solamente el conocimiento de las escrituras, sino que también todos los movimientos que se están levantando en el mundo están haciendo que las personas le pierdan el interés, no solamente el interés, sino que rechacen completamente tienen un velo o se les coloque o se les levante un velo tan grande en su mente que terminan rechazando y casi que terminan diciendo la Biblia es un libro de mitos, es un libro de leyenda, es un libro de fábula, solo los ignorantes creen en eso. Gente que termina siendo ateos. Tenemos la desgracia de conocer personas, y lo digo decir una desgracia porque para mí es una desgracia, yo sé que para muchos también, yo sé que para ustedes también, de conocer personas que fueron nuestros hermanos, que fueron nuestras hermanas, creyentes en Yahushua, que comenzaron a guardar Shabbat, que salieron comiéndose la Torá, comiéndose el lenguaje hebreo, estudiando, orando, ayunando, pero le prestaron oído a ciertas situaciones, no se esforzaron por mantenerse firme y esperar. El problema a veces de las personas es la impaciencia, esperar a que fuese el Eterno tratando con ellos y que ese conocimiento fuera madurando en su ser antes de asimilarlo por completo. ¿Y qué sucedió? Terminaron negando al Mesías, se fueron al judaísmo. Después, hoy en día, terminaron negando toda forma de creencia en el Eterno. Ya hoy en día dicen que son ateos, que no creen en nada. Y fueron personas que se comían el mundo, que salían y que la primera persona que veían le empezaban a predicar, a hablar, y tenían incluso conocimiento. Y por eso es que Shaul dice, el que esté firme, procure no caer. Y a veces, cuando no tenemos la firmeza del conocimiento primero de las escrituras y no hemos madurado en esa situación de vida, eso nos puede llevar a libre, eso nos puede llevar a caer en influencias que pueden permitir nuestro caminar poquito a poco, poquito a poco. Y esas son las herramientas de manipulación que busca el adversario para que las personas lamentablemente terminen siendo vetadas, como utilizó nuestro Moshiach, de la vista del Mesías, terminen alejándose por completo de nuestro Mesías. Y ahí es donde está nuestro trabajo, amados. Está nuestro trabajo. Miren, como nunca digas nunca, dicen por allí, ¿sí? Nunca digas nunca. Y por eso siempre el lema que yo siempre repito, que siempre podemos estar equivocados. Eso nosotros nunca vamos a dudar de que en algún punto vamos a estar equivocados. Por eso la necesidad que debemos crear en nosotros mismos de depender completamente de nuestro Padre.
porque el día en el cual nosotros creamos que nos la sepamos, nos la sabemos todas, o que pensemos que no vamos a caer, nunca vamos a caer, pues ahí es donde más debemos tener cuidado, porque ya el enemigo nos tiene agarrado por el cuello. Por eso debemos velar, orar, vigilar nuestra fe, nuestra firmeza en nuestro Padre, nuestra fe en Yahoshua, conocer cada día más de su voluntad y acercarnos más a través de esa voluntad con la guía del Espíritu de Santidad. Y allí de esa manera vamos a estar seguros, no conforme a nuestras fuerzas, ni nuestra sabiduría, ni nuestra inteligencia, ni al yo quiero y yo puedo, sino porque estamos bajo su amparo. Es porque Él así lo permite. Por eso, amados, muy importante que tengamos muy en cuenta que toda esa información, todas las herramientas, todos los sistemas de hoy en día nos pueden hacer descarrilar aún al más sabio, aún el que se crea el más sabio, aún el que se crea el más espiritual. Por eso, cuidado, amados, cuidado, danger, danger, cuidado, porque el enemigo, el adversario anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Así que no durmamos como hacen los demás. Adelante, amado Sajín, adelante, mi José Luis Caro, ¿algún comentario adicional? Claro que sí, yo creo que todo lo que estás diciendo es un muy buen aporte a este tema, que hoy lamentablemente, como dijiste, los medios de comunicación tienen muchísima influencia. Las redes sociales, si se las puede utilizar en favor y en beneficio, es una bendición, pero sabemos que en el caso de las redes sociales es un arma de dos filos. Sabemos que hay mucha inmoralidad, sabemos que hay mucho paganismo, mucho ateísmo, mucha gente atea, gente negando. Hay diversidad de cosas. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que aplicar la sabiduría con todos los medios de comunicación, con todas las plataformas de redes sociales, porque hay veces que me contaba una vez una persona que mientras él estaba en su tableta mirando inmediatamente a la hora de la madrugada, y comienza a ver ofertas de inmoralidad. Entonces, yo creo que es allí donde uno tiene que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. Sabemos que la ciencia, lo dije en el programa pasado, que todos los alumnos aquí en Argentina que comienzan el primer año a estudiar ciencia, el 70 o el 80% de los jóvenes comienza a desechar la fe, porque la ciencia niega la fe y comienzan a escuchar esa voz, la voz de la ciencia. Entonces, la voz de la ciencia anula la fe. Y el 70 al 80% de los jóvenes que creían en el Mesías o tenían una idea del Mesías o creían que había un Elohim, que había un poderoso, comienza a ser desechado. Y una de las cosas que Hayatán quiere hacer muchas veces es eso, alejar al hombre del plan de redención. Y lo va a hacer por todos los medios posibles, de tratar de robar el mensaje. Quizá hay personas incluso que en esta hora están pasando por internet y este programa para ellos, porque no es lo que están buscando, quizá no es lo adecuado para ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces la cizaña ha sido sembrada en su mente, en su corazón. Entonces, por medio de esa cizaña muchas veces el hombre es destruido. Hay veces que siempre hablamos y volvemos al huerto. El huerto pasó algo que ha cambiado la historia del hombre. ¿Por qué? Porque sabemos que Eva ha escuchado la voz de Hayatán, ha escuchado la mentira, ha distorsionado la verdad. ¿Por qué el padre, me decía una persona, por qué el padre no interrumpió esa conversación? Es que ya había un mandamiento, ya había una orden, ya había una advertencia de parte del Padre Todopoderoso sobre Adán y sobre su esposa, de que ellos no tenían que comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Sin embargo, ellos fueron
engañados. Aún el Shaliach Shaul lo dice, tengo miedo, temo que así como la serpiente engañó a Eva, así ustedes también sean engañados. Por eso dice, no sean extraviados por todo viento de doctrina. Y lo que hablaba de las redes sociales, de las plataformas de redes, como hoy hay diversidad de estudios, todos te quieren pasar estudios, todos quieren, tienen conocimiento, todos hablan, hay páginas. En cuanto a la Torá, hay muchísimos maestros, y todos tienen casi la mayoría una doctrina diferente. Casi todos tienen una doctrina diferente. Y hago eco de lo que dice el Asdutari. El mundo está como está por los malos enseñadores. Por eso, como dice, mirá bien como oís, como dijo el Mesías, de ponerle un filtro a nuestros oídos y que el Padre Todopoderoso nos ayude solamente a escuchar su Torah, y que su Torah sea el eje, sea el norte de nuestra vida, y que, como dice la palabra, el que aportillare vallado le morderá la serpiente, que nos podamos mantener dentro del perímetro de la voluntad de las Sagradas Escrituras, sabiendo que mientras estemos dentro de la voluntad, el otro día decía las Asdutari, decía, oremos para que seamos llenos del conocimiento de la buena voluntad del Padre. Y el Shaliach Shaul dice que un elemento de la voluntad del Padre es nuestra santificación. Esa es la voluntad del Padre, nuestra santificación. Y mantenernos en ese perímetro, como dijiste, el que es santo, que se siga santificando, que sigamos buscando la santidad, que nos sigamos purificando, que desechemos las obras infructuosas de las tinieblas, como dice el Shaliach. Entre tanto dice que se acerca el día. ¿Cuál día? El día del Mesías. Es muy importante tener cuidado, como dijiste. No creer que la sabemos todas, continuamente mirar a través de la luz del Mashiach, a través de las Sagradas Escrituras, y permitir que el Padre continuamente seamos como niños, que nos dejemos guiar, que nos dejemos instruir por la Torah bendita de nuestro Padre. Y yo creo que esa es una de las maneras de mantenernos firmes, alertas, cuando estamos permanentemente conectado con las Sagradas Escrituras. Como dijo el Mesías, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en ustedes, como dice Reina Valera, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Soy yo en la Torah y la Torah en mí, es un complemento, es una unión, es una fusión con él. Y de esa manera obtendremos el espíritu del Mashiach. Tener la Torah es tener el espíritu de santidad. Nos unimos al espíritu del Mashiach, nos unimos con él, para serle fiel, y que el Padre nos ayude en este peregrinar. Amén, así es. Y algo muy interesante que usted comentó en el Edén. En aquel momento se trabajó los sentidos. El enemigo se valió de los sentidos, de tanto, en este caso de Hawá, y después concurrió en Adán. Y eso es lo mismo en las redes sociales. Las redes sociales se observa y se escucha. Se observa y se escucha. Y uno está ahí en un espacio pequeño, con los deditos ahí, viendo para ver dónde pone el dedo. Ahora bien, con sabiduría y con temor de Elohim se pueden utilizar estas herramientas. Y sabemos de que en este tiempo hay personas que, claro, están todavía, personas naturales que están en la carne. Ellos van a seguir en lo suyo. El asunto es cuando es en los creyentes, que fue lo que han citado, de que el que esté firme mire que no resbale. Entonces, sabemos de que cuando estamos haciendo la navegación, por decirlo así, entre materiales, entre sitios, entre información, entre gráficos, entre animaciones, etcétera, ¿verdad? Videos y todo lo demás, entonces es donde nosotros tenemos que buscar una forma de poder buscar una línea que nos lleve bien. Porque hay tanta información de tantos lugares y que tenemos que sentarnos es a filtrarla. Tenemos que filtrarla. Porque muchas veces la compartimos. Y si nosotros no la hemos filtrado, entonces llega otro y puede ser de que lleve un mensaje erróneo. Entonces hay que estar preparado
para eso, porque todo lo que compartimos nos hacemos responsables de lo que compartimos. Ese es un principio, no solamente de compartirlo porque se ve bonito o porque esto que lo otro. Está bien, eso se puede, pero hay que ser responsable de lo que enviamos. Esa es la diferencia. Eso es lo que tiene que estar en nosotros. ¿Ves? Porque en algún momento puede ser de que alguien entonces pregunte o diga o exprese. Entonces hay que estar preparado para eso. Y esto se lo digo, hermanos, porque en este tiempo muchas veces decimos estamos en el desierto. Y es cierto. Nosotros fuimos rescatados de lo que antes estábamos muertos, oprimidos y todo lo demás, y ahora estamos en el desierto. Pero en este tiempo en el que se manifestó el Mesías, en su primera venida, como Yahoshua de Nazaret, en este tiempo también tenemos que ver la forma, esto de estas maneras, y esto se lo digo a manera personal en reflexión. Así como decía Shaul, Pablo también decía, esto lo digo en calidad de mi persona, de hombre, y otras cosas por inspiración. De que en este tiempo nosotros podemos estar o en el desierto, o podemos pasarnos a Grecia, o podemos pasarnos a Roma, o podemos pasarnos a Misraim nuevamente, o podemos pasarnos a Babel. Es como pasearse. Entonces tenemos que tener cuidado de eso. Porque Babel es confusión, recordemos, hermano. Y en este tiempo hay confusión, mucha confusión. Hay mucha información que si no vamos dirigidos por el Espíritu de Santidad, podemos confundir. Y podemos confundir a otros. Entonces ahí viene lo que dice el Mesías, un ciego guía a otro ciego y ambos pueden caer en el hoyo. Entonces en estas partes pidamos a nuestro Padre que nos ayude con esto. Porque sabemos de que la información está ahí, la internet, ahora la internet dentro de poco ya es 5G y 6G y la información va así, ¿ves? Rapidísimo, rapidísimo. Entonces eso puede crear tentación, a las cuales entonces tenemos que ponerle un alto a esas tentaciones. Escudriñar bien y darle hasta 2 o 3 veces el paso a algo que estamos leyendo o escuchando y revisarlo. No porque nos gustó una partecita, entonces se emiten las cuestiones. Hay que ser responsables en esa parte. Y eso nos compete a todos, tanto ustedes como a nosotros. De lo que decimos acá y todo, entonces hay que verificarlo, hay que revisarlo. Entonces, bueno, esta parte se las comparto así porque todo eso puede vetar al Mesías, a que lo miremos bien. Entonces el Mesías dice, Moshe y los profetas hablaron de mí. Eso lo dice en el libro de Yohanan, las palabras del Mesías. Entonces tenemos que siempre buscarlo a él en las escrituras. En lo que se comparte como este material que tenemos ahorita, entonces ustedes también lo pueden revisar nuevamente. Por eso es que le hacemos la invitación. Cuando sale en YouTube, bueno, si tienen oportunidad, revísenlo nuevamente. Si tienen algo que hemos errado, de igual manera, como dijo el hermano, que podemos fallar en algo. Entonces ustedes, por amor, nos lo dicen. Con respeto, claro. No es que se van a... Nos lo dicen con atención, con respeto. Hermano, mire, ustedes dijeron una cosa así, así, asado, y yo pienso que esto, bla, bla, entonces ya uno puede, si es así, si hay verdad en ello, entonces que la verdad, que sea lo que salga. Y si tenemos que corregir, lo haremos público, porque nosotros también podemos errar. Rogamos, eso sí, ser dirigidos por el Espíritu de Santidad en la verdad. La segunda pregunta de nuestra hermana Marisanto López, a menos que hayan algunas otras preguntas dentro del abordaje de temas, hermano Francisco. Claro que sí, mi Moshe, me escuchan. Estoy teniendo ciertos problemitas técnicos por acá, pero... Ahorita le escuchamos. Ok. Sí, discúlpeme, amado Sajín, que no he podido revisar bien las demás preguntas, ya que, como les comento, he tenido ciertos problemitas técnicos acá con la computadora, pero tengo por acá, rescaté la otra pregunta de la joven Mari Santos López. Hay otros hermanos y hermanas que han hecho comentarios y preguntas. De verdad, mil disculpas porque no los pude tomar en cuenta al principio.
Y bendito sea el Eterno por cada uno de sus comentarios, a todas nuestras hermanas, la Jod de Lisheva, allá en Argentina, la Jod de Abigail, nuestra hermana Leda Ramos, a nuestro querido Ángel Manuel Aguilar, a la Jod Socorro Venegas, perdón. Un abrazo, estimada Jod, también para nuestra hermana Marta Valverde, para nuestra Jod Lulú, saludos, estimada Jod, para nuestra hermana Carmen Rendón, para todos, amados hermanos, a nuestra querida Jod Ana Lizano, y para todos, porque no las puedo seguir viendo, como les comento acá con los dispositivos. Para todos los hermanos, muchas bendiciones, ¿verdad?, de parte nuestra, y muchas gracias. Compartan esta información que sirva de edificación para otros, compartan en sus redes sociales, y es muy bueno, Moshiach, sería excelente, de verdad, que prontamente, después de los temas que ya tenemos por allí pautados, compartir un tema acerca de las redes sociales. Sería muy bueno abordar este tema, porque a veces las redes sociales, como bien ustedes lo comentaron, son un arma de doble filo, y lamentablemente debemos nosotros aprender, quizás sobre todo con la ayuda del Espíritu de Santidad, y también nosotros aprender a tener el dominio propio para aprender a manejar las redes sociales, porque esto es una tarea, y ya si antes teníamos o estábamos en riesgo cuando salíamos a la calle, cuando íbamos a nuestros trabajos, era cuando más nos veíamos vulnerables o posiblemente fuésemos más atacados con la tentación. Hoy en día los dispositivos han metido o han abierto esa puerta para que la tentación esté más allí, al alcance, mire, ni de 3 centímetros está allí, porque como usted dice, Moshiach, uno se coloca ya a navegar y aparecen anuncios o aparecen situaciones indecorosas a las cuales nosotros debemos tener mucho cuidado, amados, mucho cuidado en cómo relacionamos y cómo estamos utilizando lo que el Eterno ha permitido que nosotros tengamos, tener mucho cuidado. Por eso digo que sería un tema excelente, porque a veces se reflejan muchas cosas. Si antes los psicólogos podían ver, nos podían analizar, ver cómo era nuestra personalidad, conversando con nosotros, creo que ahora solamente pueden ver las redes sociales. Esta persona es así, así. ¿Es madura? ¿No es madura? Un psicólogo creyente en el Eterno dice esta persona se mantiene una persona firme y todo, o esta otra persona no, es una persona insegura, posiblemente esté haciendo algo detrás de cámara, posiblemente lo esté haciendo. Eso no, amados. Por eso es muy importante tener mucho cuidado. Y no necesariamente ser psicólogos. El Eterno, gracias a Él, que nos ha dado el Espíritu de Santidad, a la cual también nos capacita con discernimiento y nos ayuda a entender, a veces sin necesidad de que los hermanos nos digan qué es lo que está sucediendo en sus vidas, y nosotros cómo nos da la sabiduría de cómo podemos abordar esas situaciones para ayuda. Pero lamentablemente a veces esas situaciones no se controlan y salen a flote a las redes sociales. Amados, por eso mucho cuidado en cómo estamos utilizando las redes sociales, porque también puede ser un motivo de piedra de tropiezo para los más nuevecitos. Así que mucho cuidado, amados, por favor. Es una sana advertencia. Se le fue el audio, hermano Francisco. Ahora mismo tiene el micrófono apagado. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. Por favor, ¿me pueden hablar? Que ahora yo no les escucho a ustedes. Ahora mismo le escuchamos. Como les comento, amados Ajín, estoy teniendo ciertos problemitas técnicos. Denme un segundo por acá. Le fue el audio. Se le fue el audio, hermano Francisco. Ahora sí se regresó. Se fue de nuevo. Ahí lo escuchamos. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, te escuchamos, estimado. Ok. El audífono del hermano José Luis está haciendo un ruidito. Ahora sí. Ahora sí, listo. Ya. Ok, tenemos nuestra juez Mari Santos López, hizo una pregunta en el contexto de del camino de Maús y la revelación del Mesías. Ella dice, la palabra dice que los discípulos iban con los ojos velados.
exactamente a qué se refiere. José Luis, vamos a lanzarle de una vez esta pregunta a José Luis. Adelante, estimado. Creo que sería la pregunta para culminar esta primera sesión, estimado Moshiach. Bendito sea el Padre Todopoderoso. Yo creo que en cuanto a lo que estamos relatando de la historia de Maús, los ojos velados, uno que no comprendían las Sagradas Escrituras. Ellos no comprendían las Sagradas Escrituras. Y lo otro era a causa de la tristeza que tenían. Sus ojos estaban velados. Sus ojos estaban, no podían ver que con quien ellos estaban caminando era el mismo Mashiach. Podíamos reunir en esta historia estas dos cuestiones. Uno, ignorancia en cuanto a las Sagradas Escrituras, y otro, que los ojos estaban velados en cuanto a la tristeza y al dolor que ellos tenían por la pérdida de Mashiach. Eso es lo que yo creo a la luz de esta escritura, que mientras ellos estaban caminando, porque ellos estaban entristecidos, ellos estaban yendo a la ciudad, a la aldea de Maús, caminando 11 kilómetros. Incluso dice que ellos iban discutiendo, y el Mesías dice que comenzó a hablarles a ellos, primero a escucharles y luego a hablar, y luego entabló una relación de conversación. De hecho, mientras miraba este estudio, mientras estaba mirando esto, decía, creo que muchas personas han tenido su propio Emmaús, que han pasado situaciones de estas clases. En cada una de las preguntas, yo creo que muchos se han sentido identificados, que han pasado por ellos. En el caso de estar velados los ojos. Muchas veces uno, en el momento de tristeza y de dolor y de angustia, de hecho, cuando perdieron al Mashiach, su discípulo, dice que se encerraron y estaban, por causa de la tristeza, ellos estaban encerrados y tuvo que Mashiach venir y hacer lo que dijiste, estimado Baj, de restaurar la fe nuevamente. Dice que él entró y le dijo, Shalom Alejem, paz a ustedes, restauró la fe de Tomás. Tomás, dijiste que si me veías y ponías tu dedo en mí, recién ibas a creer. Entonces, ahí podemos ver que Tomás ahí pega un grito y dice, ahora sí creo. Cree porque viste, dice. Sin embargo, bienaventurado el que sin ver creyó. Velado los ojos para mí es que en cuanto a las Sagradas Escrituras, porque todavía no comprendían las Sagradas Escrituras, pero a la misma vez por causa de la tristeza y del dolor que tenían, porque ellos estaban frustrados. Ellos decían, nosotros creíamos que Él era el que iba a venir a restaurar a Israel, a traer redención a Israel. Entonces, esa frustración hacía de que ellos no puedan ver al Mashiach. Me viene a la mente, estimado Baj, que cuando Moisés lleva el mensaje del Padre a los israelitas, dice que a causa de la aflicción no podían escuchar los israelitas. Cuando uno está en aflicción y está en dolor, muchas veces no puede oír porque la aflicción es tan grande. Tremendo el comentario de José Luis, y muy importante porque, como sabemos, hay partes que son emocionales, sentimentales, que pueden turbarnos a veces ver el camino adecuado en el Mesías. Y eso es propio, y damos gracias al Padre Celestial porque ahí en la congregación hay hermanos que están atentos los unos de los otros para hacer entonces la ayuda, esa extensión de ayuda, esa mano de ayuda entre los hermanos, para consuelo, para edificación, para corrección, para lo que nos dice la Escritura. Y eso fue lo que hizo el Mesías allí. Algo que, si me permiten compartir, algo que ellos, en cierta manera, dejaron fuera, es algo que en el programa anterior estuvimos hablando. Cuando Shaul hace la presentación de la buena nueva allá a los atenienses, él terminó con algo muy importante. Y esto es
la resurrección. A ellos se les olvidó de que el Mesías no iba a padecer, porque aún los salmos dice, no dejarás que tu justo, que tu santo quede en la fosa. Esos son pasajes que hablan de la resurrección, porque a ellos, inclusive, miren, cuando el Mesías tiene el encuentro con Natanael, dice, en este es un israelita, en él no hay engaño, ¿verdad? Y eso lo declara el Mesías acerca de él. Con Kefa, cuando le pregunta al maestro, ¿quiénes piensan ustedes que soy yo? Porque los demás tenían una opinión. Ah, no, que tú eres uno de los profetas que vino y que todo lo demás, que tú eres la resurrección inclusive de Yohanan, el inmersor, imagínate. O sea, lo que pensaban los demás, y eso que sabían las cosas, porque estaban en Israel, escuchaban la Torá, iban al templo, todo. Pero había una confusión, como hemos mencionado, de cosas que estaban impregnadas en el pueblo que no les dejaban ver al Mesías. Y eso se heredó de Babel. Esas cosas, muchas cosas se heredaron de Babel, se trajeron al pueblo, a Israel, a Aretz Israel, y se mezcló. Por eso es que no veían al Mesías. El Mesías entonces, el ministerio del Mesías era quitar esas cosas también. Por eso que ellos todavía tenían esas partes. Quizá ellos tenían eso y no lo veían. Porque aún Kefa, cuando el maestro le hizo la pregunta a ellos, que ahora, ¿qué ustedes piensan quién es el Hijo del Hombre? Y Kefa, por inspiración divina, dijo, tú eres el hijo del Elohim verdadero, tú eres el Mashiach. Y entonces el maestro le dijo, no fuiste tú, no fue ni carne ni sangre, sino que eso vino del Padre. Pero lo utilizó a Kefa para dar una respuesta. Entonces, ¿qué se decía del Mashiach? Del Mashiach se dice muchas cosas que nosotros entonces tenemos que añorar, conocerlas. Porque como bien dijo el hermano, para el pueblo, aún en casa de Yahudá, ellos saben de que el Mashiach es un hombre. ¿Cierto? Ellos esperan al Mashiach como un hombre también. Y nosotros sabemos que el Mashiach es un hombre. Yahoshua de Nazaret. Ahora, de que él se revistió de inmortalidad por el poder del Padre Eterno, es lo que le es difícil creer o sostener a las personas. Porque esa es nuestra esperanza, hermanos. La resurrección. Si el Mesías no resucitó, como dijo el hermano más temprano, en vana nuestra fe. Porque todos tenemos que morir. Pero guardamos la esperanza de que cuando nosotros vamos a dormir. Porque en un abrir y cerrar de ojos, entonces sucederán estas cosas. Y seremos levantados los que en la venida del Mesías estemos en el polvo, o si quedamos, entonces seremos tomados y transformados para recibirlo en la nube. Esa es la esperanza. Eso es lo que hay que escudriñar en las Escrituras, para que eso entonces podamos ver al Mesías en todo, en todo. Porque hoy día muchas personas conocen la historia de Mesías, aunque le llamen Jesús, se conocen todos. Muchas proyectan la vida del maestro. Otro hizo una película que se llama La Pasión. Algunos prefieren ver eso, pero se guían por la emotividad que produce eso. Otros por el morbo, porque esa película es bien fuerte, literalmente hablando a lo que le sucedió al maestro, ¿verdad? Entonces, es algo que, ¿dónde se ubica la persona para creer en él? Pero lo cierto es de que esta resurrección porque inclusive habían testigos, estaban las mujeres que vieron, estaba Kefa que fue a ver y no estaba la tumba vacía. O sea, que a pesar de que ellos sabían eso, no creían que él había resucitado. Y esa es la parte crucial aquí. ¿Crees tú en la resurrección para la inmortalidad? Esa es la parte.
Ese es el galardón, hermano. Esa es la promesa que desde los antiguos te están esperando. Una esperanza que también tiene que permanecer en nosotros. Ese día en el que veremos al Maestro viniendo con poder y autoridad desde los cielos, para que todo eso sea manifestado. Y los que no los que quedaron, porque recordemos de que eso es después la gran tribulación, que ese es otro tema, que también lo tenemos, por eso les invitamos a que accedan a YouTube, y ahí están los temas organizados para que conozcan de ellos. Ese es un aporte que quería compartir con ustedes, amados hermanos. Bendito sea nuestro Padre. Gracias por su atención. Hermano Francisco, y disculpe que me había... No se preocupe. Yo creo que mis comentarios los vamos a dejar para el próximo programa, porque ya estamos a 4 minuticos, 3 minuticos de culminar con el horario. Entonces vamos a dejar hasta aquí, amado Sahin, la sesión de esta noche de un llamado a las naciones, del camino de Maús y la revelación del Mashiach. Entonces voy a hacer varios comentarios rapidito. Creo que me va a llevar un minuto porque hay mucha tela por cortar. Y es muy importante, amados hermanos, en este Shabbat vamos a estar tocando en cuanto a los fundamentos de nuestra emuná, vamos a estar tocando lo que es la interpretación bíblica. Cuáles son las herramientas históricas bíblicas que se deben utilizar para interpretar bien la palabra. Y quizás me reservo los comentarios con respecto a lo que es la parte la parte adicional a lo que nos trajo José Luis Caro, nuestro Moshiach, para después, quizás después de este tema que compartamos en Shabbat acerca de lo que es la interpretación bíblica, podamos seguir utilizando quizás con un cierto conocimiento, porque intrínsecamente ya las utilizamos, lo que es la interpretación literal, ver lo que hay detrás del trasfondo, tomar en cuenta el trasfondo cultural, incluso las insinuaciones o especulaciones que nosotros podemos hacer en base al contexto, como bien dijo nuestro José Luis Caro, todas estas cosas, por ejemplo, esas emociones, la frustración, la vergüenza incluso que muchos de estos discípulos tenían, pudieron hacer que no reconocieran o no entendieran el proceso que realmente tenía el Mesías. En nuestra cuenta de YouTube también hay varios temas. Por ejemplo, está el Mesías sacerdotal o funciones del Mesías, su rol sacerdotal. Les invito, son 3 temas, les invito a que los vean para que entiendan el por qué muchos estaban esperando a un león y se les presentó un cordero y no se dieron cuenta. Estaban esperando a un rey y se les presentó el siervo sufriente y les pasó por el frente y no se dieron cuenta. Por todas las implicaciones sociales, político y religioso de ese tiempo, todavía aún los que estuvieron con él, los que anduvieron con él, no entendieron realmente el plan de salvación. Si nosotros hubiésemos estado allí, pues también hubiésemos caído en lo mismo, no hubiésemos entendido. Gracias a nuestro Padre Celestial que a través de nuestro Mesías Yahoshua y a través de su enviado Shaul y los demás Shaliachim, se nos fue revelada la bendita palabra, estos misterios que ni aún ni los reyes ni los príncipes tuvieron acceso. Hoy se nos ha dado ese acceso gracias a la misericordia y la compasión de nuestro Padre. Por eso les invitamos a que estudien este tema en nuestro canal de YouTube. Se llama Funciones del Mesías, su rol sacerdotal. Hay 3 temas allí. Estudienlos, les van a ayudar a entender un mundo, un pequeño resumen, porque eso es un resumen de todos los acontecimientos y situaciones que se vivieron para llegar al punto de lo que es el Mesías sufriente y el Mesías monarca, o el Mesías sacerdotal y el Mesías monárquico, que nos falta todavía estudiar esa parte, pero todavía hay cierta información que debemos asimilar para poder avanzar. Y por eso estamos estudiando en Shabbat, sobre todas las cosas, un tema que se llama Fundamentos de nuestra emuná, a los cuales invitamos que la sigan, porque hay una riqueza muy grande allí que sé que a todos nos va a ayudar. Adelante, mi Moshiach, para despedir, o le damos la participación a nuestro José Luis Caro para que dé sus palabras finales de este servicio y después le damos el pase a nuestro Moshiach para que concluya con este servicio. En mi parte, amados Sahil, shalom, shalom. Adelante. Shalom, estimados, muchas bendiciones. Nuestro Padre los bendiga grandemente. Vuelvo a hacer énfasis en que estoy agradecido por la oportunidad que me dan de poder estar llamado a las naciones y de poder aprender, porque soy, como dice el Rob Emilio Vázquez,
soy un aprendiz, estamos en este caminar, en este transitar y pedimos a nuestro Padre la sabiduría, la inteligencia, estamos estudiando, buscando, indagando, tenemos nuestro programa que los invitamos a sintonizar en Shabbat de 17 a 19, la hora de la verdad. Mañana quizás vamos a tocar un mejor pacto hablando del Mesías, cómo el pacto está establecido sobre mejores promesas, el pacto, el antiguo pacto y el nuevo pacto, en qué consiste, cuáles son las diferencias, y vamos a tratar de hablar de la Torá, ya que hay mucho desconocimiento, con la ayuda del Padre, si Él quiere. Así que, Shalom Alejem, me despido de todos ustedes. Gracias, hermano, por haber hecho la invitación. También aprovechamos para invitarte a todas las secciones que tenemos en Shabbat. Recordemos de que este es el día sexto, día de separación, ya después al atardecer del viernes, el calendario gregoriano, entonces inicia Shabbat, en la cual les invitamos a las secciones como Morellos Álvarez de Asamblea de Yahweh Internacional, asimismo también con el fundamento de la fe, que es el inicio de Shabbat, a hora de Panamá, desde las 7 de la noche, con el hermano Francisco Araque también. En la mañana, la hora de la verdad, con el hermano José Ramón Centurión, que es desde las 7 de la mañana, horario de Panamá. A las 11 de la mañana, hermanos, va a estar dándose la enseñanza vía WhatsApp, un precioso tema que el hermano Roberto de la Espada va a compartir. Como él va a estar en una labor anterior al horario regular de 10 de la mañana, lo va a estar dando a las 11 de la mañana con el favor del Todopoderoso. A las 2 de la tarde, la invitación para que asistan a las enseñanzas de la Torá y de estudio de Torá con el Morello Carlos Rodríguez en Bogotá, Colombia, y a Zoom. A las 3 de la tarde, hora de Panamá, con el hermano José Liscaro y Jorge Romero con el programa radial La Hora de la Verdad también. Y a las 4:30, entonces, el Kabbalah Shabbat, el Havdalah Shabbat, disculpe, que ya es la entrega de Shabbat, con un tema también que vamos a estar compartiendo a través de nuestro hermano Francisco Araque. Así que, amados hermanos, gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros, gracias por participar. Todas estas son bendiciones que el Padre nos da a través de ustedes y damos gracias por sus vidas al Todopoderoso. Que sigan disfrutando del día de preparación y que el día de delicia, Shabbat, sea de gran bendición, mucho mejor que el anterior. Y que las bendiciones del cielo se abran como lluvia, que caigan sobre ustedes como rocío fresco, que los nutra y les refresque. Gracias, hermano José Luis, gracias, hermano Francisco, y también a nuestra hermana Stephanie, que estuvo con nosotros en el tiempo de adoración a través del cántico, y a nuestra hermana Carmen Velázquez, que está con nosotros en sala. Así que, amados hermanos, que el Todopoderoso Yahweh les bendiga y les guarde. Hasta la siguiente transmisión, que es la parte 2 de este tema. Que tengan buena noche. Shalom. Shalom, estimado José Luis. Shalom a Moshiach. Shalom a Jod María. Para todos, que el Eterno les bendiga. Nos despedimos. Shalom, shalom.